Damos comienzo en este marco al primer panel del Foro Debate Minería y Sociedad. Este panel se titula La minería como recurso estratégico. Los expositores son el doctor Giancarlo Delgado Ramos y el magíster Nicolás Gutmann, a quienes ya estamos viendo en el estrado. El doctor Giancarlo Delgado Ramos es economista, egresado de la Universidad Autónoma de México, es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, e integrante del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. En esta oportunidad abordará el tema América Latina como reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicancias socioambientales. El magíster Nicolás Gutmann es licenciado en Ciencia Política, especializado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Economía y Políticas Públicas. Actualmente es asesor en temas medioambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego. En este panel su tema es Recursos para el Desarrollo, el caso de la minería como muestra de la irracionalidad económica neoliberal. Escuchamos entonces pidiendo por favor una vez más que hagan silencio y les recordamos a los expositores que tienen un tiempo de 25 minutos con un margen de tolerancia de 5 más. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir a ver si se puede poner la presentación que traigo. Yo de entrada me arranco. Les voy a hablar sobre la cuestión de la geoeconomía y la ecología política de la minería desde una perspectiva latinoamericana. La ecología política de la nueva minería, propia de fines del siglo XX y lo que va del XXI, tiene una gran complejidad de intereses, de estructuras de poder y de conflictos existentes en torno al acceso, gestión y usufructo de los recursos mineros. Y lo que está en juego es la transgresión de los contextos de los factores biofísicos y los límites ambientales específicos. El asunto es que América Latina se caracteriza por ser o por tener una economía netamente primarizada, una economía extractiva con fuertes implicaciones ambientales y sociales y que les mostraré. Y específicamente para el caso de la minería metálica, el extractivismo o la minería en general que no sea energética, que no sea combustibles fósiles, el asunto es que tenemos un modelo de enclave de la transformación y extracción de los recursos mineros. En el caso petrolero es igual, pero no me voy a meter, les doy simplemente algún dato. México, uno de los principales países productores de petróleo del mundo, genera grandes cantidades de barriles que exporta casi en su mayoría, en un 80-90% hacia Estados Unidos, y compra 40% de sus gasolinas a ese mismo país. Esta es la dinámica. Somos países netamente extractivos donde el gran negocio petroquímico no está en México, está en Estados Unidos. Y en el caso de la minería es muy similar. Y es lo que les voy a mostrar. Bueno, lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos un creciente patrón de consumo de minerales de tipo primario, casi no reciclamos, hay cada vez más reciclaje de metales, pero digamos específicamente en el consumo de metales primarios tenemos una curva exponencial que nos está indicando un consumo per cápita cada vez mayor. Pasamos de 77 kilos en 1950 a 213 kilos en 2008 per cápita. Esto no significa que todos consumamos 213 kilos. Estados Unidos consume, un estadounidense en promedio consume 380 kilos. Esto es 9 veces más que China y 15 veces más que India. Y obviamente hay disparidades también dentro de Estados Unidos. Si nos vamos en términos de minerales, el caso del estaño, por ejemplo, de 1900 al 2000, en ese periodo de 100 años, se incrementa la producción 3 veces. Bueno, es poco, la de aluminio 3000 veces en el mismo periodo. Estos son estos patrones de consumo que obviamente están muy asociados a un tipo de economía muy particular. No tenemos una economía que exige, una economía
que para poder tener una acumulación de capital y mantener una tasa de ganancia sostenida, implica que los ciclos de producción-consumo sean cada vez más rápidos. Y tenemos además un diseño de productos, de sistemas también, que son altamente demandantes de recursos. Por ejemplo, uno de los principales negocios a nivel mundial, uno de los tantos es la medicina, el otro es transporte. El tema de transporte basado en el automóvil privado genera una presión enorme en el consumo de recursos. En el caso de metales, un coche usaba a mediados del siglo pasado, en 1948, 39 minerales, plástico y materiales de base orgánica. En el caso del cobre, por ejemplo, utilizaba 45 metros. Hoy día, ese mismo sistema de transporte, esa misma unidad de coche, consume 1.6 kilómetros de cobre, de cable de cobre, 210 kilos de hierro, 650 kilos de acero, 130 kilos de acero resistente, 23 kilos de acero inoxidable, 125 kilos de plástico, 70 kilos de caucho y una gran cantidad de metales distintos, entre tanto los metales nobles como el platinio, el rodio y el paladio. Esto, estoy dando un solo ejemplo, ¿no? Esto nos está presionando a que los consumos cada vez sean mayores. Y lo interesante es ver cómo a nivel mundial tenemos dos grandes picos. El pico, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, que se incrementa la producción, la extracción de minerales, y luego otro que se empieza a dar a partir de incluyendo la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí hasta la década de los 70, luego tiene un ligero retroceso y vuelve a subir en la década de los 90. Este pequeño atolladero entre la década de los 70 y la de los 90 corresponde a la crisis energética de ese momento. Entonces lo que tenemos es cómo hay una similitud entre los grandes picos de producción, obviamente hay uno anterior, el de la colonia, y el actual, ¿no? Tenemos un mantenimiento de la extracción de minerales, hay un flujo minero creciente, es constante, pero tiene estos dos grandes momentos que responden fundamentalmente, como todos lo sabemos, en el caso de la extracción minera moderna, a distintos factores, pero fundamentalmente a tres. Uno que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, uno asociado a los procesos de extracción del propio metal, de contenidos de gradación más baja, por ejemplo, procesos de elixiración, bases de cianuración, etcétera, etcétera. Tenemos el otro que tiene que ver con la maquinaria para poder escarbar estos recursos, entonces la aparición de los grandes camiones, los yucles, para poder mover toneladas de tierra mucho más rápida. Y es interesante, tiene un consumo energético importante. O sea, la vinculación entre los procesos mineros y el cambio climático tiene que ver con el uso, con el tipo de tecnología que se utiliza, pero esencialmente más vinculado a la cuestión de la minería que es altamente intensiva en energía, ¿no? Me estoy refiriendo fundamentalmente a la extracción de hierro y a la extracción de alúmina para la producción fundamentalmente de acero y de aluminio. Entonces, esto es uno de los factores. La otra es la presión por los patrones de consumo, ¿no? Y es interesante porque en una idea o en una visión muy plana, pues lo que tenemos es, vamos a pasar de 6.500 millones de habitantes a 9.000, el 90% de este aumento de la población para el 2050 va a estar en los países pobres, y entonces uno piensa automáticamente, bueno, los países pobres van a ser los mayores demandantes. Bueno, esto es una manera de pensar muy lineal. Los consumos son diferenciados, el grueso del consumo energético lo hacen los países ricos, 21 veces más el consumo energético de un estadounidense promedio que el de un habitante de Latinoamérica, por ejemplo, y en el caso de los minerales va también en el mismo tenor, en la misma dimensión. Entonces, estamos en un momento en el que hay una presión, una demanda creciente por estos recursos, en el que se está cayendo la concentración de los minerales
y en el que está la tecnología suficiente para hacer esto competitivo en términos económicos. Entonces voy a ir avanzando en la discusión, pero mientras tanto simplemente quiero notar, bueno, América Latina juega un rol fundamental en este escenario. Se torna una reserva estratégica, una reserva que tiene recursos mineros muy importantes y que la coloca en una situación socioambiental muy particular y una situación de seguridad muy particular. O sea, tenemos recursos que se consumen en una gran dimensión en otros lugares. ¿Y qué implica ser vecinos, en el caso mexicano, de la potencia más importante todavía en el mundo, ¿no? Ahora, más adelante lo hablaré. Y lo interesante es ver cómo, después de la colonia, se mantienen estos patrones de flujo de minerales, pero bajo el contexto de la democracia. Aparecen los estados democráticos latinoamericanos, entra una serie de esquemas, una serie de instrumentos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, que promueven la inversión extranjera directa, que promueven América Latina como espacio de realización de excedentes por la vía de la inversión extranjera directa, la transferencia de recursos naturales y la transferencia de recursos económicos por la vía, por ejemplo, del pago de la deuda, que son impagables hasta la fecha, y coloca a la región, todo este escenario, en un esquema de división internacional del trabajo muy particular, que era con lo que yo comenzaba, de economías extractivas, economías altamente primarizadas, y decía, lo interesante de esto es que no es solo en países como México, como Argentina, bueno, voy a poner casos más contundentes, México, Colombia, más neoliberales, más promotores de libre comercio, y también se cumple en países con propuestas alternativas. Lo vemos en Venezuela, 94% del valor de las exportaciones están vinculadas a combustibles y minerales en Venezuela. Lo vemos en Ecuador, que es el 70 y tantos %, lo vemos en Bolivia. Entonces hay un empantanamiento en las economías latinoamericanas, sean alternativas o no, de mantener una economía altamente vinculada a la cuestión extractiva. Y en el caso de Perú, si recordamos el momento de Bagua, el asesinato la matanza y la represión de varios individuos miembros de una comunidad indígena de la Amazona peruana, esto estaba vinculado a la concesión de, en ese momento, 64 bloques petroleros, gaseros y mineros en el Amazonas. Estamos hablando que la región amazónica completa, la boliviana, la brasileña, la ecuatoriana, la peruana, se quieren concesionar, y ya la gran mayoría están concesionados, 180 bloques. Esto es 688.000 kilómetros cuadrados, entregado a la iniciativa privada. Para que hagan esta extracción con los costos sociales y ambientales que ahora voy a hablar, y casualmente Perú licita 58 bloques de 64 a partir de que negocia libre comercio con Estados Unidos. De esos 64, 58 están en zonas de propiedad indígena. Y por eso es que hay conflicto. Por eso yo hablaba de la variable de seguridad. Bueno, si vemos a nivel mundial, ahora sí, no sé cómo quedó un poquito más atrás. Gracias. Bueno, lo que vemos ahí son las tablas anteriores, no sé cómo funciona esto, a ver, esas, es el incremento de consumo a lo largo de varias décadas. Tienen los casos, por ejemplo, del cobre, los casos del zinc, la siguiente es la de oro, y me muevo a la siguiente tabla, por favor. Ahí tenemos dos cuadros, uno que tiene que ver con el peso de los minerales. Entonces van a ver cómo hasta abajo tienen la arena, quiero ver si lo correcto, sí, y hasta arriba tienen los diamantes, ¿no? Entonces el peso y el valor no corresponden, y esto es muy importante, porque podemos prácticamente comernos una montaña de la noche a la mañana produciendo arena y tener un valor, una ganancia extremadamente baja. Si vemos la siguiente, es la misma imagen, pero lo que cambian son los nombres, ¿no? Y lo que tenemos hasta abajo es el petróleo como el de mayor valor, seguido por el gas natural, el carbón, y nos vamos así hasta
la parte más alta, que es la de menor valor, ¿no? Bueno, entonces esto se los quería mostrar porque lo interesante es que no hay una vinculación entre peso y valor, por un lado, y por el otro, tenemos unos patrones de consumo de tal tamaño que se están devorando las reservas latinoamericanas y las reservas de minerales a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, los datos para 1998, que es el que más se conoce a nivel mundial. Fueron 320.000 millones de toneladas las que se extrajeron. Solo en el 98, esto ya aumentó. 2% de esas toneladas, incluyendo la energía, incluyendo la energía, esos 320.000 millones, 2% eran solo metales y, sin embargo, el valor en términos monetarios era 8%. O sea, eran 2% de peso, 8% de valor. Hoy lo que tenemos, el año pasado, fue una extracción de oro de unas 2.300, 2.400 toneladas, 55 las sacamos de México, y es interesante lo siguiente: solo la extracción del año pasado de oro equivale a la misma cantidad minada desde el año 500 antes de Cristo hasta 1492, para darnos una idea de los patrones de devoramiento de los recursos. No doy más ejemplos porque me los voy a consumir, pero bueno, estamos en 21.400 toneladas de plata el año pasado, 15.8 millones de toneladas de cobre, etcétera, etcétera. Y es importante notar simplemente algunas cuestiones, ¿no? México, uno de los grandes productores de plata; Chile, uno de los grandes productores de cobre, de litio; Argentina, que no tiene las reservas de litio más importantes a nivel mundial, se coloca como el segundo abastecedor de litio más importante para Estados Unidos. Es muy importante. Y bueno, lo que estamos viendo entonces es que el valor real de estos recursos no está siendo contemplado. A lo largo de la historia, con las gráficas que les mostraba al principio, lo que tenemos es una caída real del valor real, estoy hablando en términos económicos, de los recursos minerales, si tomamos como año base 1876, valor al 100%, y le descontamos la inflación, hemos perdido 30% del valor de casi todos los minerales a nivel mundial. 30%. O sea, estamos vendiendo desde finales del siglo XIX a la fecha productos económicamente cada vez más baratos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ese es el rol, esa es la división internacional de trabajo que nos toca, y la vendemos como altamente rentable. Pues no, estamos vendiendo petróleo más barato, oro más barato y con costos ambientales cada vez mayores. ¿Cuáles son los costos ambientales? Bueno, todas estas externalidades, estos costos ocultos de la industria minera. En el caso del oro y platino, en promedio, varía según el tipo de explotación, varía quién lo haga. Estos son datos para Estados Unidos, datos promedio de las industrias estadounidenses. Para el oro y el platino hay una relación de peso, de una unidad de peso a 350.000 unidades de peso de desecho. O sea, por cada kilo que saquemos de oro o de platino vamos a tener 350.000 kilos de contaminantes, de agua contaminada, de tierra removida, etc. Vamos a tener, para el caso de la plata, una relación de 1 a 7.500 unidades de peso. De cobre, de 1 a 420, de hierro, de 1 a 14. Esta es la mochila ecológica. Este es el costo que está detrás, y como la naturaleza sale gratis, como no cuesta, como no se cobra, por contaminar tampoco cobrar es la solución, pues. Bueno, entonces el asunto es bastante viable en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, la huella hídrica. Les voy a dar un caso que es el de Estados Unidos. El uso de agua por tonelada de mineral crudo en Estados Unidos varía entre 636 y 7.123 litros para el caso de la minería de los metales. Para el caso del carbón, de 227 a 268 litros. Y para el caso de minerales no metálicos, de 136 a 4.532 litros. Estamos hablando por tonelada de mineral extraído, ¿no? Entonces, esto en términos ambientales es realmente insostenible. En el caso de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, ¿quiénes son los mayores contaminantes? A nivel general, no de la industria minera. Bueno, a nivel general,
El 6% de las emisiones tóxicas, según datos de 2005, los más recientes, corresponde a la extracción de metales primarios, 5%. Pero el 58% está asociado a las actividades de apoyo a la minería y de apoyo a la explotación de canteras. O sea, estamos hablando del 63% de las emisiones tóxicas, no nada más de gas de efecto invernadero, asociadas a la extracción de minerales y de petróleo. En el caso de la región, solamente 2 mineras, y en particular una, la del Saucillo en Chihuahua, que explota plomo y zinc, aportó 69% de las emisiones totales de toda América del Norte. Estos son los costos que no se nos comunican siempre. Entonces, tengo que ir cerrando y simplemente quiero agregar algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de América Latina. América Latina, en particular, a partir de la negociación de la deuda, comienza con una implementación de políticas neoliberales a promover la inversión extranjera directa. No es la excepción la minería. En México se negocia el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se firma en el 93, se pone en operación en el 94 y en el 99 se implementa la nueva ley, que corresponde al artículo 1109 del NAFTA, que otorga libertad irrestricta a la transferencia de ganancias, dividendos e intereses, y en el artículo 1106.1 suprime todo tipo de condiciones a la inversión extranjera directa. Y en el capítulo 11, que es parte de estos artículos, se dice que se garantizan los daños y futuras ganancias de la inversión extranjera directa en caso de que resulten afectadas por expropiación o por algún otro motivo de cancelación de los proyectos. Y aparece la ley del 99 y en América Latina papel copia en toda América Latina en la misma década la implementación de nuevas leyes de este estilo. Para que no se paguen regalías, caso México es muy particular porque no se pagan regalías, se paga por kilómetro cuadrado concesionado, un monto fijo. Hay un establecimiento de confianza mutua. La empresa le dice al gobierno cuánto sacó y qué sacó, el gobierno le cree y sobre la base de esto cobramos. ¿Qué se está llevando la industria minera? No lo sabemos. Hay empresas en México, Blackfire se presenta en Chiapas con un proyecto de varita y estaba sacando al mismo tiempo oro y creemos que estaba sacando uranio. Esto no se reportó, el oro sí. No al público en general, sí al gobierno, pero el uranio no. Entonces hay un negocio por ahí escondido de metales de alto valor, de poco peso, que está quedando oculto en la transferencia de flujos de minerales. Y algo muy importante sobre el avance de este tipo de esquemas competitivos, como nos dicen, de libre comercio, es que la inversión extranjera directa no es la caridad, es el negocio. La inversión extranjera directa está pensado desde antes del neoliberalismo, desde principios, desde hace 150 años que somos países independientes en América Latina y no salimos del mismo problema, somos países extractivos. La inversión extranjera directa ha funcionado como mecanismo de realización de excedentes de los países ricos que les generan unas ganancias estratosféricas. ¿Cuál es el caso de México? México, el gobierno mexicano va con los chinos a decirles que por favor inviertan. Tenemos una empresa china formalmente instalada y hay algunas asociaciones mexicanas chinas, pero que aparecen como proyectos mexicanos, y les dicen que por favor vayan a invertir, que somos de los principales países captadores de inversión extranjera directa del mundo, 2.800 millones el año pasado, y claro que el PIB minero es del 3.6%, o sea nada. No genera empleo, no genera más de 250,000 empleos. A pesar de... y luego obviamente, el punto importante es que de esos 2.800 millones de dólares que logra captar México en inversión extranjera directa para minería, solo la producción de oro para ese año prácticamente igualó la captación de inversión extranjera directa. Las ganancias por venta de oro de México, que no es un gran país productor de oro, sí de plata, solo las de oro equivalieron a alrededor de 2.400 millones de dólares.
Y el resto de la extracción, que sí es la fuerte, la de zinc, la de plata, la de cobre, esa fue gratis, esa la regalamos. Pero se nos vendió como el gran proyecto, el gran esquema, la inversión extranjera directa. Y para darles algunos casos de cómo está en América Latina el asunto. Bueno, América Latina recibe inversión extranjera directa en bloque, ha pasado de 20.000 millones de dólares anuales de 1991 al 95 hasta el año 2008, que alcanzó alrededor de los 128.000 millones de dólares. Entonces tenemos un incremento de inversión extranjera directa, no nada más en minería, y ¿qué generó en términos de exportaciones de combustibles y minerales? Bueno, Argentina más que duplicó sus exportaciones de combustibles y minerales de 1996 al 2006. Por eso es que tienen las empresas y por eso es que estamos teniendo esta discusión. Porque Argentina está exportando barato los recursos naturales. Chile pasa del 52% al 68% de aumento en la exportación de minerales y de combustibles. Ecuador del 45 al 60%, Perú del 49 al 72% y Venezuela del absurdo 90% al 95%. O sea, esto es lo que está generando la inversión extranjera directa. ¿Qué implica, y con esto termino, la cuestión de que Estados Unidos sea altamente dependiente de minerales? Y obviamente viene el ascenso de China. Bueno, implica, primero, cuáles son sus necesidades, ¿no? Estados Unidos tiene una creciente dependencia de minerales en los últimos años, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial empieza la dependencia enorme de Estados Unidos. Estoy tratando de localizar los datos porque son bastante interesantes en términos de el aumento de la dependencia total y parcial. Miren, en el caso de Estados Unidos necesita 11.3 toneladas métricas per cápita de minerales frescos al año para poder sostener su consumo. Y eso obviamente viene de países como los latinoamericanos, como los africanos. En el caso del año 1980, Estados Unidos dependía el 100% de 4 minerales y 16 más en el orden del 30 y el 99%. Para el 92 se pasó de 8 al 100% y 22 del 99 al 30%. Y el año anterior, 2009, fue de 19 metales al 100% y 26 metales entre un 99 y un 30%. El 50% de todos los minerales de los que depende Estados Unidos fueron importados por países como los latinoamericanos. Y cierro con 4 ejemplos. Litio. Chile le vendió a Estados Unidos 63% de sus necesidades y Argentina el 35%. Oro. Canadá el 30%, Perú 29%, México 16% y Chile 9%. Plata, México se la vendió el 54%, Canadá 26%, Perú 15% y Chile 3%. En el caso del cobre, Chile le vendió el 40%, Canadá 34%, Perú 13% y México 6%. Si Estados Unidos es el mayor consumidor de minerales en el mundo y China va a la par próximamente, ¿cuál es el rol de América Latina? Enorme. Y por eso es que Estados Unidos en su ley de almacenamiento del 79 y su refrendamiento en el 91 dice solo México, Canadá y la cuenca del Caribe son espacios en los que nos podemos confiar, son reliable, espacios confiables para el abastecimiento de metales de nuestro país. Y pasamos entonces a ser parte de la agenda de seguridad del Pentágono porque se llama la ley de seguridad, la ley de almacenamiento estratégico que define el Pentágono. Esto es lo que implica para nosotros el escenario actual minero en América del Norte y el Caribe. Muchas gracias. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti.
sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.